Hola amigos de la República, hoy estamos con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, a quien vamos a entrevistar a raíz de la publicación de su último libro. Bueno, gracias por aceptar la entrevista con la República, señor Kuczynski. Placer. Usted acaba de publicar su libro, Tarea Incompleta, una memoria, 1938-2023. Quería empezar con esta pregunta, porque usted recoge en este libro, sobre todo los últimos capítulos, un recuento, desde su punto de vista, por supuesto, de lo que han sido los últimos años en el Perú, a partir de su presidencia. Varias personas atentas a lo que ocurre en el Perú suelen decir que la profunda crisis actual del Perú, de la que no salimos, empezó a gestarse precisamente en el 2016, con su presidencia marcada por un enfrentamiento visceral, ¿no?, con el Congreso de la República, que en ese momento estaba dominado por el fujimorismo. ¿Está de acuerdo con esa idea? Nosotros no tuvimos enfrentamiento con el Congreso. Fue el Congreso que desde el primer día dio una señal clarísima de que no nos quería y no quería colaborar con nosotros. El Congreso logramos que sí aprobara facultades para dar unas medidas, sobre todo administrativas, de simplificación, que fueron 112 decretos, la mayoría de los cuales todavía están vigentes, algunos no. O sea que en eso sí hubo colaboración del Congreso. Pero por otro lado, la actitud desde el primer día fue negativa. Solo al entrar al hemiciclo del Congreso con mi gabinete, todo el mundo se puso de pie como corresponde. Los 73 miembros de la bancada de la señora Keiko se quedaron sentados y mostraron muecas en sus caras negativas. Yo estuve ese día en el hemiciclo y efectivamente, cuando me tocó escribir el artículo sobre su discurso, noté eso, que el fujimorismo se quedó en silencio cuando usted entró. Pero, ok, más allá de que usted lo considere un enfrentamiento de ellos hacia el gobierno que a usted le tocó... Yo creo que todos los que han vivido esa época lo ven así. De acuerdo. Pero mi pregunta no cambia, digamos. ¿Usted considera que es el 2016 el punto de partida de la crisis que vivimos ahora? Yo diría que es un hito en la crisis, pero yo creo que la crisis es más profunda que eso. Yo creo que la crisis viene de la falta de institucionalidad que tenemos en el Perú, que yo se lo remarqué al entonces presidente Alberto Fujimori en el CADE del 98 en Piura. Le dije: señor, usted está destruyendo la institucionalidad en el Perú y esto va a tener un costo. Y ahí empezó, yo diría, el problema. Después, claro, hubo el gobierno de Toledo, de Alan, de Ollanta, en sucesión ordenada, pero aún en esas épocas se veía una tensión muy grande. Su libro es un alegato a favor de su defensa y también es una especie de saldo de cuentas con quienes considera los principales impulsores, promotores de su caída política: Keiko Fujimori, Martín Vizcarra, Odebrecht. Quiero ir primero con la lectura que hace usted de su propia gestión, que me parece bastante interesante, ¿de acuerdo? Por ejemplo, sobre la censura al exministro Jaime Saavedra, usted escribe: lo reconozco, estoy citando citas textuales, nosotros también debimos afilar los dientes. Sobre el caso Westfield, pone: fui confiado, tal vez descuidado, sin duda, lo reconozco. Respecto del indulto navideño a Alberto Fujimori, usted dice: fue un error programar el indulto en esa fecha, visto los hechos lo fue. Quedó distorsionado por el primer proceso de vacancia. Y también dice sobre el indulto:
sobre el indulto, subestimé el efecto de perder aliados a cambio de una causa que me parecía superior. Respecto de su renuncia a la presidencia, dice, pensé que íbamos a tener una transición ordenada con Martín Vizcarra, pero fui un iluso. Hoy me arrepiento de esa decisión. En fin, la impresión que me queda al leer todo esto que le he reseñado es que usted se asume como una, digamos, víctima de las circunstancias, alguien de cuya buena fe se aprovecharon. ¿Es correcta mi lectura? Yo creo que no hubo buena voluntad del otro lado, porque hicimos reuniones, una la promovió el cardenal Cipriani, otra la promoví yo, y como explico en el libro, a pesar de los acuerdos a los que se llegaron ahí, cuando yo traté de hacer seguimiento, no hubo respuesta, no me contestaron el teléfono. O sea, era una actitud prepotente. Y yo creo que lamentablemente eso ha manchado toda esa época, ¿no? Uh-huh. Pero estas citas que yo le menciono... Que son correctas, sí. Son textuales, sí. Por eso le digo, cuando uno las lee en conjunto, deja esa sensación, como que usted se asume como una víctima de las circunstancias, como de alguien que cuya buena fe fue aprovechada por otros, ¿no? No solo las circunstancias, uno es víctima de lo que hace. Si yo no me hubiera metido a ser presidente, nada de esto hubiera pasado. ¿Se arrepiente de haber sido presidente? Yo no me arrepiento de haber intentado hacer una buena presidencia, cosa que lo hicimos, pero nunca pensé, como lo cuento en el libro, que esto iba a ser tan violento y negativo. Mi pregunta es, ¿se arrepiente de ser presidente? No. Es distinto. No. Ahora, usted me dice que fue una buena presidencia, pero visto los hechos que usted mismo describe y las frases que yo le estoy citando acá, la situación fue evidentemente convulsa, ¿no? ¿Estaba preparado usted para ser presidente en verdad? ¿Usted qué me diría? Yo estaba absolutamente preparado. Recordemos los acontecimientos que marcaron mis tiempos en la presidencia. Uno, el niño costero, que en ocasiones anteriores había generado una caída económica brutal, y en esa ocasión, cuando nosotros manejamos eso, logramos evitar los peores efectos. La economía siguió creciendo, a pesar del fenómeno climático que era bien fuerte. Segundo, tuvimos la huelga magisterial que se inició después de que al principio del gobierno nosotros habíamos anunciado un aumento del sueldo mínimo de los maestros de más o menos 70%. Y eso fue promovido por el FENATE, por el Magisterio Castillo. Claro, el sindicato de... por el sindicato de Pedro Castillo, que era obviamente opuesto al sindicato de los maestros. Pero ese cuasi sindicato, uno, no estaba reconocido, y dos, ¿quién le dio un apoyo visible, entusiasta? Los fujimoristas en el Congreso, que lo recibieron a Castillo, promovieron la prolongación de la huelga, que se hubiera debido terminar en unos días y tomó varias semanas. Hay que recordar eso. Esto fue algo donde Castillo, en acuerdo con la bancada fujimorista, promovió la desestabilización del Perú.
Cuando uno revisa todos estos episodios, e insisto, cuando lee sus propias reflexiones sobre cada uno de ellos, ¿no? Jaime Saavedra, Westfield. Ahora, reconozco errores. Yo creo que hubiéramos debido hacer una cuestión de confianza por lo de Saavedra, pero yo explico bastante en el libro por qué en ese momento no se hizo eso. Vuelvo sobre ese tema que es interesante también, pero mi pregunta era esta. Visto todo lo que usted describe y los problemas a los que tuvo que enfrentar usted y su gestión, su paso por el Ejecutivo de alguna manera no representa, no quiero sonar muy severo, pero a falta de una mejor palabra, el fracaso de la tecnocracia, porque siempre se dijo hay que darle espacio a los tecnócratas que son los especialistas, y cuando uno revisa lo que usted escribe en su libro, precisamente lo que uno extraña ahí son decisiones de corte político, ¿no? Quizás le faltó política, quizás hubo mucho especialista pero poca política. ¿Qué me responde? Yo le respondo, si miramos la historia del Perú en los últimos casi 25 años, que los aportes que han hecho los técnicos, los llamados técnicos, es la gente que entiende economía. ¿Cuáles son esos aportes? Bueno, obviamente en el gobierno de Fujimori fue toda la reforma económica que hizo Carlos Boloña y Jorge Camet. Eso tuvo consecuencias sumamente positivas. Después vino el gobierno de Toledo, donde yo tuve un papel económico importante. Ahí promovimos los TLCs. ¿Dónde estaríamos ahora? ¿Estaríamos exportando arándanos? ¿Estaríamos exportando uvas? Yo no digo que los tecnócratas no sean necesarios. Lo que estoy planteando es que, de nuevo, cuando uno revisa todos las conclusiones que usted extrae a partir de sus experiencias como presidente. Pero los tecnócratas han hecho grandes cosas para el Perú. Por eso digo que no estoy diciendo que no... No, y las sigo mencionando, porque después de mi paso por Toledo vino Alan y ahí tuvo tecnócratas como ministros como Lucho Carranza, por ejemplo, que permitió que tuvieran un gran crecimiento económico con una economía ordenada. De nuevo, no estoy diciendo que no sea importante el aporte de los tecnócratas. Mi argumento es, mi pregunta en realidad es, que quizás usted se llenó demasiado de especialistas y dejó de lado la política. Posiblemente muchos de estos problemas que usted enfrentó... Pero yo le haría una pregunta. ¿Qué se entiende por política? Política es hacer cosas que le den un rendimiento a la gente, que la gente en la calle se sienta bien, que tenga trabajo. Eso es política. El otro es editorialismo, ideas, el neoliberalismo, el no liberalismo. Usted reconoce que cometió errores. Quizás una mirada más política le hubiese permitido evitar estos errores. Por ejemplo, el tema del fujimorismo. Usted reconoce en el libro, como usted ha mencionado, que debieron ir por el tema de la confianza con el tema de Saavedra. Y no lo quiero circunscribir al tema de... Eso es un error político. Estoy de acuerdo con eso. Y no lo circunscribo al tema de Jaime Saavedra. Posiblemente hubo otros momentos en esta relación conflictiva en donde, digo yo, usted y su gobierno pudieron ponerse más firmes. A eso iba, ¿no? Quizás una mirada más política le hubiese permitido enfrentar de una mejor manera el reto que suponía un Congreso con ese comportamiento, ¿no? Pero demos un poquito de marcha atrás. El Congreso fue elegido en base a la elección en abril del 16
que le daba la cifra repartidora. ¿Qué significa eso? Que el grupo de Fuerza Popular, que ganó 39% del voto en esa elección, yo gané 22%, ellos recibieron el 65% de los escaños en el Congreso y yo recibí una fracción chiquita. Sí, su bancada fue de 18, me parece, ¿no? Bueno, si hubiera sido proporcional, o sea, ahí hablemos de política, es esas disposiciones constitucionales, no ni siquiera constitucional, que hay, que le dan una ventaja al que gana más en la primera vuelta. Eso ha sido un desastre, ¿no? Y eso es un tema político. De acuerdo. El punto es que usted le tocó ser presidente con ese Congreso, que es verdad, tuvo esa conformación a raíz de la cifra repartidora. ¿Es correcto eso? El día en que caminamos de vuelta del Congreso a Palacio, paramos delante del MEF y todos, Zavala, Torne, yo, Meche, nos pusimos a pensar, mejor dejamos esto, porque con ese tipo de hostilidad delante de invitados del extranjero, presidentes, La cosa iba a caminar. y la cosa iba a ser imposible. Mi pregunta entonces, ¿por qué no se planteó una posición más fuerte frente al fujimorismo cuando se pudo? Bueno, lo que pasa es que no teníamos la fuerza de votante. Yo gané la elección por un margen chiquito, ¿no? Y eso hacía que yo iba a ser lo que llaman los americanos un lame duck, un pato cojo, porque no tenía suficiente apoyo popular. Yo gané por un poquito el voto popular, lo gané. Ahora, el grupo de Fuerza Popular nunca cuestionó la elección, nunca se fueron al jurado a decir esto está mal. No, pero sí había voceros que hablaban de un posible fraude, etc. Ellos lanzaron unas ideas, dijeron que Ollanta me había apoyado con la Fuerza Armada, unas falsedades absolutamente brutales, ¿no? O sea, ellos se dedicaron a mentir y es muy difícil luchar contra gente que miente. Otra parte muy interesante del libro es su relación con el expresidente también Martín Vizcarra. ¿Está seguro de que Martín Vizcarra lo traicionó o es más una presunción? No, tenemos toda la evidencia del servicio de inteligencia. Sabíamos perfectamente que él usó el hecho de estar supuestamente distante en Canadá para venir aquí a intrigar, reunirse con la señora Fujimori, entre otros. Sabíamos a dónde se habían reunido. ¿Se la dio usted al servicio de inteligencia? Sí, claro. Y yo le dije, ¿tú te has reunido anoche a las 10 con la señora Keiko? No. ¿Y esto qué es? ¿Qué le enseñó? ¿Una foto? Sí. ¿Y él qué le dijo con la foto? Él miente, pues. Él es un señor... ¿Pero negó la foto? Negó la foto, yo no estaba ahí. Él se ha pasado la vida mintiendo. ¿Y tiene la foto todavía de Vizcarra con Keiko? ¿La conserva? No, eso lo guardé, está en una caja por ahí. Pero él mintió que no fue a la habitación 423 del Hotel Monasterio con una señorita que no era su esposa. Eso no es mi business, ese es business de él. Pero él mintió, ¿no? Él ha mentido
constantemente mintió sobre las vacunas del COVID. Por eso él está en tantos problemas. ¿Cuándo empieza a cambiar su percepción sobre Martín Vizcarra? ¿A raíz de la información que le ofrece a usted la DINI? No, yo me di cuenta rápidamente que él no quería asumir cosas que iban a ser difíciles. Por ejemplo, nosotros heredamos el proyecto del aeropuerto de Chinchero en el Cusco, y él nunca quiso enfrentar la cosa. El problema de ese aeropuerto eran las bases que se habían puesto en la época en que se hizo de Ollanta, que aumentaban mucho el costo de los intereses. Eso era fácil de arreglar, pero había que cambiar algo, había que cambiar el documento, y eso se llama una adenda, pero en realidad, como lo explico en el libro, la adenda reducía el costo del aeropuerto sustancialmente. Yo traté de explicarlo con un pizarrón desde el Palacio. Eso no fue una buena explicación, pero bajaba muy sustancialmente el costo del aeropuerto. Y Martín no quiso acompañarme y renunció. Y después él ha dicho, me mandaron a Canadá. Él pidió específicamente ir a Canadá. Él lo pidió. O sea que Martín es una persona que presenta bien, tiene una buena voz, es alto, es pintón, pero como yo lo digo en el libro, si yo hubiera hablado con Alan García, que lo conocía mucho mejor que yo, él nunca hubiera estado en mi plancha. Otra pata que usted, de la mesa que usted identifica, que termina siendo promotora de su caída política, es Odebrecht. No voy a acá ya plantear preguntas sobre el tema de Westfield, las investigaciones, porque se hablado de eso muchísimo, pero ha coincidido precisamente, y es inevitable preguntárselo, con la reciente declaración de Barata, que volvió a mencionarlo, no solo usted, ¿no?, sino otros expresidentes, como receptor de dinero para su campaña. Esto fue hace un mes aproximadamente. ¿Qué tiene que decir al respecto, señor Kuczynski, sobre esta nueva mención que hace Barata? Yo nunca firmé nada con Odebrecht. Eso fue el trabajo del banco de crédito Y su socio. y mi ex socio, no era mi socio, y mi ex socio, y tenían perfecto derecho de hacer eso, ¿no? Yo creo que fue muy desafortunado de que se usara el nombre de Westfield. Si el banco de crédito me hubiera dicho, Westfield está firmando este contrato, ¿qué cosa es Westfield?, yo le hubiera dicho, ni se te ocurra firmar con Westfield. Pero nadie me dijo nada, ¿no? Nadie me dijo nada. Entonces, aclaremos bien. Después, Odebrecht estaba, como lo explico en el libro, frustrado con mi gobierno ya como presidente, eso es 15 años más tarde, ¿no?, por el proyecto del gasoducto del sur, que ellos querían salirse y venderlo, y para hacer eso necesitaban que les diéramos una prolongación del tiempo que estaba en el contrato hecho en la época de Ollanta, que les daba 2-3 años para conseguir la financiación. Como no la podían conseguir por la pésima reputación que tenían en el mercado internacional, me empezaron a echar a ellos la culpa y me pidieron una prolongación más. Ya se les había dado prolongaciones. Y terminando esto de que
dieron plata a Kuczynski, a fulano. Es lo que acaba de decir Barata, esa es mi pregunta. Sí, pero ha dicho cuánto dio, a quién le dio. Eso es muy fácil. Él puede decir, yo di. Él no puede mentir por su condición de... no se sabe, ¿no? Bueno, si él no miente, yo nací en Estambul. Él se ha pasado la vida mintiendo. Da su palabra de que usted nunca recibió nada de dinero de Odebrecht para sus campañas políticas. Eso no lo puedo afirmar, pero yo nunca he visto una donación de Odebrecht como la que pretenden en el año 2011, donde yo vendí mi casa en Bujama para financiar Su campaña. Que no puedo afirmar que Odebrecht financió su campaña sin que usted supiera. Eso es lo que me está diciendo. Odebrecht nunca vino aquí a decirme aquí está. Yo le he preguntado si usted da su palabra de que nunca recibió nada de Odebrecht. Usted me dice no puedo afirmar eso. Eso no puedo afirmar. Yo no miento. Pero de que me dieran a mí directamente. Por eso, cabe la posibilidad de que Odebrecht hubiese financiado, dice usted, su campaña sin que usted lo supiera. Es absolutamente posible, sí. El repaso de su vida también arroja... Pero vamos a terminar con Odebrecht. Odebrecht firmó un acuerdo de colaboración eficaz con la Procuraduría y la Fiscalía a cambio de dar información. Y en base a ese acuerdo, las autoridades peruanas le dejaron sacar su plata aquí, que mi gobierno había congelado. Y sacaron $1.000 millones. Y mientras tanto, los fiscales no han recibido un codinome. Nunca han dado un codinome sobre mí. No hay, no existe. Y mi abogado en esa época, que era el doctor Nakazaki, demostró en la sala, pago por pago, los pagos que hizo Odebrecht a la cuenta de Westfield del señor Sepúlveda. Eso fue demostrado en un tribunal. Vayamos un poco ya con otros temas para que no se nos acabe el tiempo, que también extraigo de su libro, que me parecen llamativos, ¿no? El repaso de su vida, ya dejando un poco lo más actual, también arroja escenas interesantes como esa huida con tintes cinematográficos, ¿no?, a Estados Unidos durante el gobierno de Velasco Alvarado. Cuando habla usted de Velasco, admite usted que el Perú, tenía estructuras feudales, ¿no? Sí. Pero añade que con Velasco se destaparon fuerzas de resentimiento que hicieron que Sendero tuviera la virulencia que alcanzó. ¿A qué se refiere exactamente con estas fuerzas de resentimiento que se destaparon? No, basta con revisar los discursos del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada para ver en cada línea algo que promueve el resentimiento. En vez de promover la inclusión, vamos a trabajar juntos. Aquí lo que se hizo, quizás con buenas intenciones, que fue expropiar todos los fondos agrícolas del Perú. Pero la forma, como digo ahí, de corregir eso es a través de una política tributaria, con la expropiación pura y dura de los periódicos. La República no existía en esa época, ¿no? Pero se llevaron todos los periódicos, se llevaron los bancos, se llevaron los fondos, se llevaron las minas, todas las minas
de más de cierta dimensión eran del Estado. Entonces, cuando nosotros llegamos de vuelta al gobierno en el año 80, hubo que ver cómo se trabajaba en medio de eso, porque la economía estaba muerta. Había tenido 2 años buenos en el 79 y el 80, gracias al oleoducto norperuano y la producción de la Oxy, y después se acabó, ¿no? Entonces hubo una destrucción, quizás no intencionada, pero hubo una destrucción de la economía. Y le tomó al Perú 20 años más para empezar a recuperarse. En el 2000 alcanzamos el ingreso que habíamos tenido en el 67. ¿Y cómo ve ahora el Perú? ¿Cómo describe al gobierno y al Congreso? No hablo ya desde Castillo, pues ha hablado mucho, pero sí desde el 7 de diciembre con la presidenta Boluarte. Mire, yo estoy preocupado. El Perú es un país que tiene un potencial inmenso, pero hoy tenemos un montón de gente, no hay cifras muy confiables, que está desempleada. La calle está dura. La gente sabe que conseguir un trabajo es dificilísimo. El índice de informalidad está por los 80%. Entonces tenemos una economía que está muy frenada, al mismo tiempo que coincide esto con un auge de la cocaína. El precio de la coca se ha derrumbado porque ha habido mucha plantación de coca, pero los que trafican la cocaína se están llenando de plata y se han venido bajando de Colombia, ahora están en Ecuador y están a puertas de llegar al Perú. Entonces eso es muy preocupante. ¿Diría que el Perú es una democracia o hemos virado a un autoritarismo en estos momentos? El Perú es una democracia que no funciona muy bien. Pero hay un Congreso, hay prensa, ¿no? ¿Qué cosa es la democracia? Es el derecho de apelación, es el derecho de estar informado. Como alguien que ha pasado problemas complicados con un Congreso, ¿cómo ve el comportamiento del Congreso actual? Mire, el Congreso, lamentablemente, yo creo debido al referéndum que promovió Vizcarra y que fue votado y aprobado popularmente, que impide la reelección de los congresistas, esto ha hecho que no hay ningún incentivo para que los congresistas actúen bien, porque no van a ser reelegidos. O sea, entran ahí a hacer su fiesta. Y a raíz de eso es que salen los mochasueldos y cosas terribles así, que parece que estuviéramos en un país de otro planeta, ¿no? ¿Qué fue lo más difícil del periodo en la cárcel, señor Kuczynski? Lo más difícil... De su periodo encarcelado. Bueno, yo he estado encerrado en mi casa 3 años, que coincidieron en gran parte con el COVID, lamentablemente, pero eso me ayudó a pasarla más tranquilo, ¿no? Y mi padre estuvo en la cárcel en el año 48, un año, puesto en la cárcel por Odría, junto con todos los médicos que lo acompañaban en el servicio de salud pública en la sierra y la selva. O sea que en mi familia tenemos lamentablemente experiencia de eso. ¿Qué fue lo más difícil de este periodo encerrado? Esa era mi pregunta. Bueno, obviamente deterioró mi salud porque no podía caminar mucho, pero yo no me quejo.
Le agradezco al Perú las oportunidades que me ha dado, la vida que me ha dado, yo he aportado también y me voy tranquilo. Amigos de la República, eso ha sido todo por hoy. Gracias.